Ahí va. Ahora sí. En el marco, entonces, del cambio tecnológico y los sistemas de producción, vemos de bibliografía obligatoria, que les comentaba la otra vez, a Vidal Villa, capítulo 14, que se llama El proceso de industrialización capitalista, y Benjamín Coriat, El pensar al revés, capítulo 1 y 2. Creo que el 1 se llama Espíritu Toyota, y el 2, no recuerdo el nombre, que es en el taller, ¿no? Profe, igual todo eso está en el programa, me parece. Sí, sí, está todo en el programa, No pero lo que no está en el programa es obligatoria Vidal Villa, ¿eh? Recuerden, porque eso es como una decisión del docente en cada cursada. Entonces, por ahí en Vidal Villa, ustedes lo ven como complementario, y en esto les digo que es obligatorio, ¿sí? Vidal Villa y Benjamín Coriat, ¿está? Porque si no, les va a faltar información, solo con Coriat. ¿Estamos? Bueno, largamos entonces. Largamos. Bueno, en principio vamos a hablar un poco de al hablar del proceso de industrialización capitalista, tenemos que como poner en el centro de escena a la actividad industrial. Y esa actividad industrial va a consistir siempre en transformar insumos, materia prima, en productos que pueden ser tanto para consumo intermedio o para consumo final, para el uso de la realización de otra mercancía, otro bien, o para el consumo final. ¿Sí? Espérenme que me parece que hay gente que todavía está sin mutearse, ¿no? Me parece a mí, a ver. Ahora sí están todos muteados. Perfecto. Bien. Entonces, estamos hablando de algo que es objeto de la economía, algo que estudia la economía, que es en realidad esta manera o la forma de que se da la actividad industrial. Industria, o lo que llamamos industria, está relacionado a diversas actividades que van a dar como resultado diversos productos. Y esta producción, esta transformación, se va a dar específicamente dentro del proceso productivo. Pero es necesario entender que cuando hablo estrictamente de actividad industrial, se habla de la transformación continua y a gran escala de materias primas en productos, ¿sí? O sea que estrictamente al hablar de industria voy a estar hablando de la gran escala. Los distintos pasos en los que se realiza el producto parten de la producción, que es un esquema en donde ingresan insumos y en donde salen productos. La producción se plantea que genera riqueza en bienes y servicios, también genera trabajo, también tiene como vinculación o hace uso de instrumentos u objetos que permiten la transformación de la materia prima en productos, y esa producción que se realiza en torno a la empresa está destinada al consumo, por lo tanto se necesita un paso intermedio para llegar al consumidor final, que es el paso de la distribución. La distribución es el eslabón que lo relaciona con el mercado, y en donde con este esquema, digamos, se logra llegar al consumidor final para poder satisfacer las necesidades de la población, o para satisfacer las necesidades del hombre, ¿sí? Cuando hablamos del capitalismo, digamos, estamos hablando de que el capitalismo se basó o se desarrolló
estudiando y avanzando, vinculándose al proceso de manufactura. ¿Y por qué el capitalismo en su evolución ha ido tendiendo a ser básicamente un capitalismo industrial? Primero, porque la industria ofrece mejores condiciones para reproducir en forma ampliada el capital, que es lo que pasa en la industria primaria, ¿no? Entonces, las relaciones estructurales del capitalismo se basan primariamente o intrínsecamente en la propiedad de los medios de producción y no en las condiciones naturales, como en la tierra y los recursos disponibles de las personas. Entonces permite un desarrollo de las fuerzas productivas mucho mayor. Y también porque respecto a las actividades terciarias, o sea, los servicios, en la industria se considera que sí se crea valor. Y si se crea valor, también se crea plusvalía. Mientras que en la circulación no ocurre de esa manera, ocurre de otra manera, mucho más lenta, mucho menos, hay una franja menos amplia. Entonces la capitalización de la actividad industrial va a suponer una relación capitalista y del progreso capitalista en los distintos elementos que entran en esa actividad. Y Vidal Villa nos dice, como input, lo que ingresa en el sistema es materias primas y los medios de producción, así como también la fuerza de trabajo. Materia prima, el trabajo, los medios de producción. Y como output, los productos manufacturados, los productos, lo que se fabrica, lo que se transforma en producto. Entonces, la capitalización va a suponer la conversión de todos esos elementos y a sus procesos de producción en procesos económicos que sirven a la dinámica capitalista. Y eso se va a traducir en ciclos y fases del capital o de la acumulación del capital. Cuando nos referimos... Ay, que eso se trabó. Cuando nos referimos a las fases de la industrialización, vamos a poder distinguir dos componentes básicos, que son los componentes del proceso productivo. En las materias primas y en los medios de producción, tiene que haber innovaciones y desarrollos de nuevas técnicas para producir el ámbito tecnológico, para generar el ámbito tecnológico. En la forma en que utilicemos la fuerza de trabajo, va a ser mediante la organización de la fuerza de trabajo. Y en las características de los productos en sí o de las mercancías en sí, va a estar vinculada a adaptarse a lo que el cliente quiere, adaptarse al consumo, y a la definición de las necesidades por parte de los consumidores. O sea que es con la mirada en el cliente. ¿Sí? En realidad, entonces, los tres ámbitos del proceso de producción industrial van a ser el tecnológico, el de organización del proceso del trabajo y de productos finales. ¿Sí? Esos son los tres ámbitos del proceso de producción industrial. Y por supuesto que son inseparables entre sí y están dentro de lo que significa la organización de la producción, pero que uno las examina de forma separada porque se requieren conocer bien para ver cómo se produce o se reproduce el capital. Bien, cuando hablamos de actividad industrial, como les decía, es la transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transportables. Eso nos da... o nos hace referencia a lo que significa y a la necesidad de un sistema tecnológico. ¿Qué es un sistema tecnológico? Es el conjunto estructurado de técnicas y conocimientos científicos que van a definir la manera de producir para satisfacer las necesidades humanas. El cambio tecnológico que se da es un proceso lento, ¿no? Que requiere... Cada vez que doy clase aparecen todos los perros de la cuadra, creo. Un lío de perros. Es un proceso lento que tiene una lógica de cambio que requiere también a veces cambios de paradigma, ¿no? Para un cambio contundente y profundo en la raíz tecnológica.
y se refiere entonces ese sistema tecnológico a qué y a cuánta cantidad de materias primas hay que utilizar, con qué y con cuántos medios de producción van a ser necesarios para transformarlas y convertirlas en ese producto que se requiere en el mercado para satisfacer necesidades. Entonces esto se va a referir al aspecto material, ¿no? Concreto de los inputs de la actividad productiva, de lo que ingresa a la actividad productiva, que son esas materias primas y la fuerza de trabajo. Por supuesto que a partir del desarrollo histórico del capitalismo ha habido diversos cambios tecnológicos o sistemas tecnológicos que han cambiado. Porque el modo de producción capitalista está orientado a extraer lo máximo que pueda de plusvalía, y eso requiere un permanente progreso técnico, a revolucionar continuamente las condiciones materiales de producción, para poder aumentar la tasa de plusvalía, ya sea en forma absoluta o en forma relativa. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, se puede mejorar a través de lo que llamamos un invento, o a lo que llamamos innovación. ¿A qué le llamamos invento? Es el descubrimiento de una nueva técnica o de una mejora en la técnica ya conocida, ¿sí? Se mejora esa técnica en particular. Y una innovación es la explotación económica del invento, es decir, cuando eso se hace efectivo, o la aplicación se hace efectiva en el ámbito de la industria, en el entramado productivo. Que alguien haya inventado algo no significa que haya servido a las fuerzas productivas, o que se convierte en innovación. Se convierte en innovación cuando el sistema productivo lo utiliza, ¿sí? Y en general, la historia del desarrollo tecnológico se va a corresponder con cómo se periodizó estructuralmente el capitalismo, cómo fue avanzando el capitalismo, porque lo cierto es que si hay algo que se le puede reconocer al capitalismo es su necesidad del cambio tecnológico constante, para la mejora. ¿Cuáles son las distintas fases de la historia del desarrollo tecnológico? La primera, esto nos está mostrando esta periodización, ¿no? La primera, con la revolución industrial, se cambia el sistema tecnológico precapitalista por el maquinismo, el modelo energético basado en carbón por la máquina de vapor. Entonces aquí, en ese momento y en toda esa fase, se corresponde con el desarrollo de la primera fase del capitalismo. Segundo, la segunda revolución industrial, ahí puse resolución industrial, profundiza el maquinismo y va a ampliar la escala de la producción. Se va a hablar de un gigantismo industrial, grandes masas de producción. Introduce un modelo energético que ya va a estar basado en el petróleo y en la electricidad, y aparecen nuevas industrias, como la química inorgánica, el motor de combustión interna, que abre la vía a una revolución tecnológica en el sector de transporte, nuevas maquinarias y herramientas, como la fresadora, el torno, etc., y nuevos materiales se pueden ser utilizados por esas maquinarias nuevas, como el acero, el hormigón, y se va a corresponder con el desarrollo de la segunda fase del capitalismo. La tercera fase, si estamos hablando de la revolución tecnológica, que muchos autores dicen que estamos en curso, estamos en ella, que es una fase muy larga, y cuyos nuevos paradigmas tecnológicos van a descansar en el desarrollo de innovaciones en la microelectrónica, en la informática, en las tecnocomunicaciones, en la biogenética, y que lo que va a caracterizar esta etapa es modificar esencialmente el uso de las maquinarias y herramientas, al incorporarle más precisión, un cálculo numérico. Además supone un cambio en el modelo energético, nuevos materiales y alineaciones, y se va a corresponder con la tercera fase del capitalismo, y que es el periodo actualmente en desarrollo, ¿sí? Hace bastante tiempo que está en actividad, ¿no? Está transitándose. La lógica capitalista de la introducción de maquinarias y de cualquier otro elemento como las herramientas y demás, se basa siempre en dos principios. Tiene que poder ahorrar costo, ¿no? Y por otro lado, poder apropiarse de más ganancia a través de la competencia, ¿no? Que quien puede aplicar primariamente esas nuevas
tecnologías, pueda establecer una ventaja frente a la competencia intercapitalista. Entonces, la síntesis de ambos va a lograr el aumento de la productividad, ¿sí? Entonces, hay que entender que las técnicas que usamos no son neutrales, sino que va a estar intrínseca, imbricada en los móviles estructurales del modo de producción. Esto va siempre a servir o a acompañar la mejora en los términos de intercambio de los capitalistas. Entonces, de ahí que se va a identificar y se va a justificar la maquinización con el incremento de la productividad y por lo tanto con el progreso. Hay una implantación en la conciencia social de que sin mecanización no hay progreso y que los costos de la primera son los males menores del segundo, ¿no? Los costos de la mecanización, bueno, en el tiempo van a ser como aportantes al progreso social. Bueno, lo cierto es que esto que fue pasando durante todas las fases ha traído la implantación de las relaciones capitalistas en la organización del proceso de trabajo y siempre genera una ruptura con la actividad industrial preexistente, ¿no? Por ejemplo, precapitalista, que estaba basada en el taller del artesano. En el marco, en ese proceso, hay una progresiva pérdida del saber hacer por parte del productor, acompañado por la profundización de la posesión real del conocimiento y del capital por parte del capitalista. En la primera revolución industrial va a tener lugar el paso del taller artesano, maestro, oficial, aprendiz, a la fábrica taller manufacturera, ¿no? Capitalista, artesano, proletarizado, ¿no? Antes teníamos un maestro, oficial, aprendiz que trabajaba en su casa, en su taller, y pasa a trabajar a la fábrica taller, ¿no? A despojarse de los medios de producción propios. Ahora sí, el capitalista pasa a ser dueño de los medios de producción en su conjunto, en su totalidad. En la segunda revolución industrial tiene lugar un salto diferente, un salto cualitativo en la organización del proceso de trabajo, porque se introduce la dirección científica del trabajo, lo que podemos llamar organización taylorista de la fábrica, ¿sí? ¿Qué pasa allí? El trabajador es un mero ejecutor de las órdenes que emana o que presenta la dirección, que va a definir distintas tareas, cómo realizarlas y en qué tiempo lo puede hacer. El artesano no, tenía su tiempo de trabajo. Se establece una máxima parcelación, muchas divisiones del trabajo, una especialización vinculada a cada una de las tareas, y se va a introducir la estandarización de la producción y de las herramientas para producir. El fin es incrementar la productividad, hay que tener mayor eficiencia y suprimir los tiempos muertos. Se parte de la conciencia o de considerar que hay un obrero que va a buscar hacer las cosas a su modo. Entonces, la organización tiene que contrarrestar ese hecho. El productor entonces pierde autonomía y saber hacer. Se incorpora la figura del capataz, que va a ser el que controla el proceso de trabajo, para que se realice como está establecido por la dirección. Y tiene lugar el paso de la fábrica mecanizada a la trilogía capitalista capataz-trabajador, ¿no? Es necesario que exista un capitalista que sea capaz de poner en riesgo su capital, que haya un capataz que sea el que controle la fuerza de trabajo y el aporte de la fuerza de trabajo del trabajador. Ahí nosotros podemos ver entonces distintos procesos de trabajo en distintas fábricas de la época, en donde hay una producción en masa. Fíjense, un obrero a cada lado, y acá no vemos, pero siempre hay un capataz, por ahí acá lo vemos chiquitito, controlando el trabajo de los obreros. Fíjense que hay una línea de montaje y una necesidad de producir grandes cantidades, ¿sí? Luego la profundización del taylorismo tiene lugar a través del fordismo, que lo perfecciona a través de la introducción de las cadenas de montaje. El trabajador pierde la autonomía del desplazamiento, o sea, ya no se desplaza, sino que
elimina la flexibilidad del tiempo de trabajo del obrero, la producción en serie y la mecanización, aplicada primero en las fábricas de automóviles de Ford, por eso su nombre de Fordismo, la organización fordista, se extiende a otras ramas productivas y generaliza entonces como principios rectores la estandarización, la producción en masa y la descualificación obrera. Hay un aumento todavía mayor de la división del trabajo, disminuye el tiempo de producción y la especialización en pequeñas actividades. Y ahí surge una fábrica más mecanizada, con cadena de montaje, con una estructura más compleja, en donde tiene que haber accionistas y directivos, los accionistas para poder complementar el capital necesario para la compra de determinadas máquinas, los ejecutivos, los encargados, los trabajadores, ¿sí? Les recomiendo mirar un pedacito de la película de Tiempos Modernos, aquí tienen el link de la partecita en donde podemos ver al capataz, insistiendo a Chaplin para que cumpla, y esas grandes máquinas y demás características de la época, ¿sí? Ahí les dejo el link para que lo puedan ver. Tercer punto, la revolución tecnológica, que significa la superación de ese modo taylorista o fordista de organizar el proceso de trabajo. Toyotismo es la corriente principal que se introdujo por la empresa japonesa, que su principal innovación es la idea de la producción flexible, ¿sí? Las tareas parceladas pasan a poder ser realizadas automáticamente por medios de robot. Acá vemos entonces cómo se piensa una empresa de este estilo. Fabricación del número de unidades requeridas por el mercado en menor tiempo posible, con menores costes y con mayor calidad. Hay una eliminación total de los tiempos muertos en el proceso de fabricación y se concibe la producción directamente para el mercado, producir con pedidos, digamos, ¿no? Con la intención o con saber que tiene posibilidad de ser colocado, más que con pedido. Eliminar en la medida de posible ese almacenaje y revertir la dependencia de los proveedores en los tiempos de entrega, ¿no? Que no tengamos que estar esperando al proveedor y tener que parar la producción porque no llegan esos productos, ¿sí? Bien, entonces, en Corea, todo lo que les dije hasta ahora es básicamente Vidal Villa. Corea, que es el otro artículo que tenemos para ver, nos habla del sistema de producción de Toyota, que actualmente se aplica en varias partes del mundo, se basa en varias ideas que se desarrollaron por Ono y Toyoda. Este sistema Toyota es un conjunto de innovaciones en la organización de la empresa japonesa, que, bueno, trae consigo la característica de la innovación. Lo que hay que saber de este sistema es que, si bien fue aplicado inicialmente en el ámbito de Toyota, es transferible y aplicado en distintos espacios socioeconómicos y distintos a los que surgió, ¿no? El método Toyota tiene dos pilares: producción en el momento preciso y autoactivación de la producción. Ahora vamos a ver qué son. ¿Cuáles son los orígenes, no? La necesidad de producir pequeñas cantidades de productos diferenciados y variados. Eso nos permite producir a bajos costos pequeñas series de productos variados, y no esa gran cantidad de productos a gran escala. Entonces, si lo vemos en términos de mercado, vamos a ver que no hay excedente, sino que se oferta lo que se demanda, ¿sí? Esto quiere decir que produzco para el mercado. El modelo estadounidense en general es grandes volúmenes de producción idénticos y estandarización en las piezas, pero ¿qué pasaba con esos modelos tradicionales, con esos modelos que venimos viendo? Exceso de hombres y empleados en relación con la demanda, y en el método Toyota se eliminan el exceso de personal y de equipo, entonces solo se utiliza el equipo y el personal requerido para poder satisfacer las demandas. La dirección es más bien una dirección a ojo. Las anomalías en el proceso de producción se identifican en el proceso mismo. Hay un tablero ANDO que se enciende si hay alguna anomalía en la producción. Entonces nos permite como robotizar el mecanismo de producción. ¿Cómo se originó y se formó el sistema? El sistema es el resultado de un proceso que es de maduración que se fue dando de la etapa productiva, porque la creación siempre nace de la necesidad, ese es el planteo, ¿no? En la fase 1
de 1947 al 1950, hay una importación, la importación a la industria automotriz de las innovaciones técnico-organizativas estaban heredadas de la experiencia textil y se producía de la misma manera un auto que las telas, ¿no? O sea, con el mismo sistema, quiere decir. Y hay un manejo simultáneo de varias máquinas para poder hacerlo. Para automatizar, para la automatización, que sería introducir un mecanismo automático que sirve para detener las máquinas cuando hay alguna anomalía en el proceso de producción, se requirió un tiempo, procesos, para poder llegar a entender que eso era necesario hacerlo automatizado. En la fase 2, entre 1949 y 1950, aumentar la producción sin aumentar los efectivos. En 1949 aparece una crisis financiera al borde de la quiebra, estalla la huelga, y ahí Toyoda empieza a imaginar un sistema diferente, estalla la guerra de Corea y se incrementan los pedidos a Toyota. En la fase 3, nacimiento del Kanban, gestión de las existencias al estilo de supermercados estadounidenses, o sea, tratar de producir lo justo y lo necesario, justo a tiempo, porque en realidad veníamos de una idea de producción totalmente diferente a lo que por ahí el mercado estaba requiriendo en una nueva fase de tecnología, ¿no? Se venía viendo cambios en las industrias, en las maquinarias y también en los pedidos en el mercado. Sin embargo, no significaba un verdadero cambio en el sistema de producción, ¿no? Bueno, el Kanban, cuando nace el nacimiento cambiar, se refiere a la utilización de letreros o tarjetas en japonés, que es un sistema de información que va a controlar o ayudar a controlar de modo armónico la fabricación de productos que van a estar como delicadamente o equilibradamente planificados en cuanto a la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y en tiempo necesario para cada uno de los procesos que tienen y que va a tener lugar dentro de la fábrica, ¿no? La fase 4, de 1962 a 1973, la extensión del método Kanban a los subcontratistas, y se va a perfeccionar el sistema tratando de que puedan ser aplicados a los subcontratistas, pero también a los proveedores, para que, bueno, quien se vincule con el esquema pueda seguir un esquema similar y todo esté en armonía, como busca el sistema. Hay cuestiones estructurales, entonces, que determinaron la implantación del espíritu Toyota. Las especificaciones del mercado automotriz japonés tienen que ver con Japón de la posguerra, con reconstruir el aparato productivo, con leyes que favorecieron el auge de la industria automotriz, con normas del consumo masivo, con fomentar el mercado interno sin incrementar el volumen de producción, con disminuir el precio de fábrica y con la capacidad de satisfacer rápidamente pedidos pequeños y variados. O sea, esto no vino por arte de magia o por iluminación de una persona. Tiene que ver también con la estructura del sistema económico que lo cobijó, que permitió que esto tuviera este desarrollo. Fíjense entonces que de 1949 hay una disminución importante de la demanda por efectos de la política de austeridad que se tuvo de automóviles, entonces se fue viendo una disminución de la cantidad de pedidos que se tenían. Entonces eso obligó a recomponerse. En 1949 Toyota está a punto del quiebre por cuestiones financieras, es rescatada por los bancos bajo las siguientes condiciones: 1, que separen la producción de la distribución; 2, que reduzca el personal; y 3, que haga ajustes en la producción. Resultado: quieren producir justo las cantidades vendidas y producirlas, ¿sí? Aplican diferentes métodos. El método de escanso: se acumulan con desorden la producción y la existencia de materias primas durante 20 días, en los siguientes 10 días del mes se producen los automóviles. O sea que se va a acumular lo que se necesita y luego se va a producir. En 1953 hay una
derrota del sindicalismo en la industria, hay una formación de un sindicato de empresa que es de tipo corporativista, implica eso la inclusión se mete dentro de lo que significan las decisiones de producción la clase trabajadora, aparece el sistema de empleo de por vida y salario de la antigüedad, y entonces hay nuevas reglas que regulan las relaciones industriales, con la necesidad de entender el mundo de una manera diferente, porque ya no iba a darse de la forma en que se venía dando. Entonces, el toyotismo, cuando decimos pensar al revés, es pensar al revés de la forma de producir de Norteamérica, y es una forma de reducir costos, usa just in time, ¿sí? Es una forma de reducir costos a través de la disminución radical de los inventarios y de la demanda que determina la oferta. Ahí un compañero dijo que, y en la actualidad usan, creo que es un compañero, sí, just in time, y tiene razón, ¿no? Ese es el método que se usa, que tiene que ver, ay, esperen que no los veo. Ahí estamos. Ahora sí. Sí, actualmente están usando just in time, y por supuesto que es necesario introducir cada vez sistemas diferentes. Fíjense que ahora no hablemos de Toyota, pero cuando hablamos de las empresas, bueno, estamos hablando de mucha empresa que fabrica pedido, mucha empresa que fabrica personalizado, ¿no? Mucha industria, e incluso hay grandes empresas que personalizan los productos, ¿no? Cada vez se va modificando para responder a esta fase del capitalismo que tiene que ver con la innovación, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado por consultar de estos autores? Hasta ahora está muy claro, profe, la clase. Esos son los dos textos. Primero, hasta la parte donde empiezo a hablar de Toyota especialmente, es Vidal Villa, ¿sí? Capítulo 14. Y luego es una explicación de los capítulos de Pensar al revés de Corea, ¿sí? Igual un poquito en el medio de Vidal Villa aparece. Hice un resumen antes de empezar con Toyota de esos sistemas, ¿no? Pero bueno, eso sería básicamente lo más importante. Bueno, entonces, si quieren, repasamos cuándo sería el parcial y qué hacemos la clase que viene, ¿les parece? Vamos a poner... Tengo una duda. Dime. Al texto de Ascurra, o sea, yo sé que usted había dicho que había otro texto que era mucho más fácil de Sí, pero comprender. no se los di, no se los di. Es el que está el cuadro, ¿no? No, ¿Explico? okay. ¿Que está el cuadro? ¿Ese me hablas? Sí, sí. Claro. Sí. Sí, cuando le subí la clase de Ascurra, le subí también otro que era complementario, que había dado el año pasado, porque explica lo que está detrás de la explicación que ustedes ven en el texto, porque me parecía que si lo ven en el cuadro, la dinámica total, les es más sencillo, y por eso lo puse, pero a ustedes les generó más confusiones, me parece, en general, porque no sabían si tenían que ir a este texto o no. Pero era como para que ustedes miren, vean, por qué hablamos de lo que hablamos en las distintas etapas. Bueno, sale de ese cuadro, ¿no? Que hace un esquema general de cómo es ese funcionamiento del sistema. Y eso es lo que les quería explicar en eso, no para que estudien ese cuadro, ¿sí? Ustedes se tienen que basar en los textos que tienen, pero me parecía que les explicaba, o sea, como que de un texto a otro pasábamos sin esa explicación de por medio, y me parecía que faltaba como integrarlo de esa manera. Por eso es que lo vimos. Ok, Es lo que me hablaba Mica, ¿no? Mica me hablaba. Sí, yo. Bien, bueno, el jueves que viene es 18, ¿sí? Tenemos jueves 18, martes 23, ¿sí? Y luego tenemos el 25, jueves 25, ¿estoy bien? Que es el examen, que es a las 20 horas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pero... Sí. Bien. Sí, profe.
Jueves 25, 20 horas. La modalidad es choice, ¿sí? Bien, y yo les tendría que decir cuánto dura y cuántas preguntas son, ¿sí? Que todavía no lo tengo definido, por eso no se los digo, no es que me hago la misteriosa. Pero lo hablo bien con el profe, lo cierro y se los digo, ¿sí? Y para la clase que Profe, viene... entonces, Sí, en digamos. el caso de que estemos en condiciones de promocionar, iríamos a un integrador, ¿correcto? Sí, el integrador es si están entre 6, si el promedio les da, no llegan a 7 en el promedio, están de 6 a 6,80, creo que es. Eso es un integrador. Si están Y 7 de si promedio, estamos superior vas. a 7, acá. Si les da 7 de promedio, están. O sea que todos están en condiciones de ir a un integrador, siempre que no hubieran recuperado. No es que, ¿sí? Porque es promedio 7. ¿Y el segundo parcial tiene que ser con más de 7? ¿O No, con que de promedio 7 alcanza? es promedio 7. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, no sé si ya hicieron el recuperatorio, ¿no? Ya dieron el recuperatorio a los que tenían que dar. Sé que el profe ya les tomó. ¿Hay alguien acá que haya dado recuperatorio? Creo que no había desaprobado, creo que uno solo desaprobó. Ah, bueno. Me parecía que sí, que él me dijo que tomó recuperatorio, pero me puedo estar equivocando con otra materia de él. Pero... Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Quizá no. A ver, supongamos que yo voy a integrador. ¿Ese Sí. integrador me da posibilidad de promocionar? Claro, es para promocionar el integrador. Ok. Si tu promedio no llega a 7, pero está entre 6 y 6,80, ponele. ¿Y qué nota me debería sacarme el integrador? ¿Con 4 ya me alcanza o no? Con 7. 7 tenés que sacar. Bien. Bueno, gracias. No de nada. Profe, ¿el integrador ya está definido cómo va a ser o aún no? Seguramente va a ser choice, lo que hay que definir es si va a haber una pregunta de desarrollo o no. Porque eso depende de la cantidad, ¿sí? Que va a choice y de quiénes corrigen. Nosotros es probable que sea choice y una de desarrollo. Creo que en la primera ustedes hicieron con form, ¿no? No, fue a desarrollar, profe. Todo desarrollado. Pero pensé que se los habían mandado por form. No, fue por mail. ¿No? Sí, mandó un archivo de Word. Sí, fue por mail o por el sistema, no importa, pero no fue por el formulario de Google. Eso es lo que. No. Porque ahí también puedes desarrollar, digamos. ¿Viste? Bien, sí, no, este es por choice y es por choice porque son bastantes, no sé cuántos van a dar, porque se conectan poquito, 32. Pero son más los que dan en general. Bueno, el jueves, hoy es martes, el jueves 18, ¿quieren que aborde algún texto en particular? No, profe, las cuestiones que le parezcan más importantes. Mira, Luciano también estaba por decir algo. Sí, justo eso también. Hay un ruido. Bien, bueno, para prepararle algo de las más importantes, me irían, bueno, sí, podría ser que llegue al 18. Bueno, podría ser que les presente no el texto entero, pero sí decirles, bueno, de este autor, concéntrense en esto, ¿no? Cosas así. Profe, Sí. Eso estaría bueno. vio que usted en un momento al principio de la clase, hablando de la modalidad de parcial, habló de que por ahí alguna pregunta era como de relacionar. Sí. ¿Puede ser? Sí. Bueno, por ahí el jueves también podría plantear una de esas, como para ver cómo sería. Bueno, la tengo que hacer en el sistema, ¿sí? Porque es que la vean en el sistema. Porque verla así, la entendés, pero después por ahí no la sabés poner en el sistema. Yo estoy grabando, ¿no? Sí. Pero sí, la puedo poner.
no hay problema. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna cosa más que quieran sugerir para el jueves? Entonces abordamos las cuestiones más importantes y vemos la posibilidad de alguna pregunta de relación para que sepan cómo funciona. Y espero ya tener definidas el tiempo y las cantidades de preguntas, ¿sí? Casi seguro que las tengo, así ustedes ya tienen idea de eso. Y recuerden que el día del parcial yo voy a estar conectada en ese tiempo a este Zoom. Entonces, si a ustedes pasa algo que se les cortó la luz, le avisan a un compañero y el compañero me avisa, o bueno, si entran de los datos, me lo dicen de los datos, ¿sí? Que tengan la posibilidad de hablarle a alguien si pasa algo. Buenísimo, profe. No me ven, ahora sí, pensé que estaban vistas. ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos el jueves 18, ¿está bien? A las 19, para ver las cuestiones más importantes, así en panorama general, y esta pregunta de relaciones que nos dijo recién la compañera, ¿sí? Y cuántas preguntas son y el tiempo que dura. ¿Está? Recuerden que en un choice, puro choice, se acorta el tiempo porque la idea es que puedan responder las preguntas de una manera rápida, ¿sí? ¿Está? Esa es la característica del choice, si no, para que sea más larga son un montón de preguntas, ¿sí? Después se los digo bien el jueves cuántas son, y ustedes ya se van preparando y estudiando de esa manera, ¿sí? Los que entraron, ¿en cuánto tiempo respondieron las 5 preguntas? Ahí lo tengo en el sistema, pero no lo miré, la verdad. Pero puedo verlo en el sistema, cuánto tardan. Fue rápido, a mí particularmente igual me fue bastante mal, creo. No dice qué porcentaje, pero dice... Ahora me fijo, ahora no se los debo haber habilitado, pero ¿les salió aprobado o desaprobado? Sí. 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 Se los tengo que, se los debería, voy a mirar si no se los, por ahí en las configuraciones puse que no se vea, para que lo vean, para que vean las respuestas, ¿no ven las respuestas? No vemos. No, entonces es un tema de configuración, se los pongo para que lo vean, ¿sí? Bárbaro, profe. Porque eso va a ser así también en el parcial y posiblemente no les diga aprobado o desaprobado hasta que terminen todos y luego les va a decir a la media hora sí les va a decir todo. Genial. Así que vamos a ver si tenemos que prepararnos para... Van a saber rápido, sí, pero igual después les integro las notas y se las subo las notas integradas, para que vean los decimales, todo, porque lo que nos va a pasar acá es que tiene decimales la respuesta, ¿sí? Porque vieron que si hay una pregunta que tiene 2 opciones y contestaste una sola, no te da el total de la pregunta, sino una parte de la pregunta. Entonces tiene porcentaje y hay que hacer el ejercicio de integrarle las notas para que ustedes tengan su condición final. Eso lo tengo que hacer a mano, no sale por sistema. Integrar las notas que me pasó el profe con estas. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿les parece? Profe, genial. Bueno, hasta el jueves, entonces, adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes.